Estamos comenzando con un tema nuevo, en la explicación un poco más detallada de lo que es el sistema de endomembranas, tan importante en la célula y que hace al tránsito de las proteínas, de los lípidos, la detoxificación, entre otras funciones que vamos a ir viendo. Vamos a empezar por el retículo endoplásmico rugoso y el liso. Entonces, el sistema de endomembranas está formado por el retículo endoplásmico liso, rugoso, el aparato de Golgi y las vesículas asociadas al aparato de Golgi y que están involucradas en la exocitosis, la endocitosis, mecanismos de transporte en masa que ya hemos visto, la formación también de los lisosomas. Y los peroxisomas se asocian en algún momento a este sistema, si bien las enzimas que albergan los peroxisomas tienen otro origen. Bueno, aquí tenemos un poco una representación esquemática del sistema de endomembranas. Sobre todo estamos viendo el retículo endoplásmico rugoso, una representación esquemática dibujada muy común, y el retículo endoplásmico liso. Aquí vemos una especie de cisternas, se llaman cisternas a estos sacos aplanados, que se repiten en el retículo endoplásmico liso, pero que aquí no presentan absolutamente ningún ribosoma adosado a la pared externa del saco. Sistema, este retículo endoplásmico rugoso y el liso, forman parte de este sistema de producción de proteínas, transformación de proteínas, producción de lípidos, las proteínas que van a ser secretadas, las proteínas que van a ser almacenadas en vesículas. Entonces vemos que a partir del retículo endoplásmico rugoso, donde se produce en ocasiones la síntesis de proteínas, pero también puede ser la transformación de proteínas ya en síntesis o sintetizadas. Luego tenemos el retículo endoplásmico, una zona de transición donde se produce el transporte de proteínas sintetizadas y de algunos lípidos, y de allí pasamos entonces al sistema de Golgi. ¿Cómo pasan las proteínas sintetizadas en retículo endoplásmico a Golgi? A través de un tipo especial de vesículas. En Golgi, cada una de los sacos aplanados de Golgi tiene una función que vamos a ir viendo en detalle, y finalmente Golgi va a producir vesículas que van a ser utilizadas por la misma célula para formar lisosomas, o que son vesículas que contienen hormonas, neurotransmisores u otras sustancias de secreción que van a fusionarse con la membrana celular para ser eliminadas. También es importante la cantidad de vesículas producidas por este sistema, que van a ser incorporadas a la membrana porque justamente son vesículas que llevan membrana plasmática nueva. El sistema de endomembranas entonces toma a partir del citoplasma los aminoácidos para sintetizar las proteínas. Hay una síntesis proteica que no está relacionada con el sistema de endomembranas y que tienen como destino final el núcleo o los peroxisomas, las mitocondrias y los plástidos en general, como puede ser, por ejemplo, el cloroplasto en la célula vegetal. Ahora, los aminoácidos y la síntesis proteica que ocurre en citoplasma, que va a ir al retículo endoplásmico rugoso, que ocurre y termina de arreglar las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso y luego en el liso,
Allí sí tenemos una circulación a través de este sistema de endomembranas y por eso lo distinguimos con otro color, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a centrar ahora en esta ruta. Y del retículo endoplásmico o endoplasmático van a pasar a proteínas, a Golgi, donde serán arregladas, transformadas, unidas a otras moléculas. Golgi tiene también otras funciones. En este caso estamos viendo la síntesis proteica de las proteínas que van a ser destinadas a exportación, a formar membrana o a los lisosomas, enzimas lisosomales. A partir del aparato de Golgi también se van a formar vesículas que tienen que ver con la secreción, dijimos, para eliminarse por la superficie, pero la otra cuestión que tenemos que tener siempre presente es que a partir de la superficie celular, por el mecanismo de endocitosis, vamos a tener vesículas que ingresan a la célula, al citoplasma, y que se van a unir con los lisosomas y forman en un primer momento los endosomas y luego asociadas a lisosomas los fagolisosomas o como vamos a llamar luego, endosomas tardíos. Aquí tenemos una vista por micrografía electrónica. Se ven los ribosomas adosados a la membrana externa de los sáculos aplanados del retículo, y lo que vemos sin rugosidades es el lumen o la luz de esos sacos aplanados. Bien, vamos a ver entonces en detalle lo que ocurre en el retículo endoplasmático, y vamos a empezar entonces teniendo en cuenta que el retículo rugoso va a realizar como una acción fundamental la modificación primaria de proteínas, mientras que el liso va a llevar a cabo síntesis de lípidos y detoxificación. Nuevamente aquí tenemos señalado las zonas del retículo, anteriormente en la fotografía de la micrografía electrónica, y aquí tenemos los ribosomas, para recordar que tienen una subunidad pequeña y una mayor, y que esas dos subunidades se unen al RNA mensajero cuando comienza la transcripción del mismo. Entonces la primera organela en el paso, y que es a partir de la cual se forman los repliegues membranosos del retículo, es el núcleo, a través de la transcripción del ADN en un ARN mensajero que va a salir del núcleo a través de los poros y se va a unir a los ribosomas. En este caso estamos viendo la formación de un polirribosoma que puede quedar libre en el citoplasma o puede ir a adherirse a la próxima pared del retículo endoplásmico rugoso, que es la prolongación también membranosa del núcleo. Entonces tenemos dos tipos de polirribosomas. Tenemos aquellos polirribosomas que quedan libres en el citosol o citoplasma, a los cuales el ARN que salió del núcleo, el ARN mensajero, se va a unir y va a empezar a ser traducido en el citoplasma, libres, dando las proteínas necesarias para otras finalidades que no son las mismas que tienen las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos el otro grupo de polirribosomas, el polirribosoma mejor dicho, que es el que se va a unir al retículo endoplásmico rugoso porque tiene un RNA mensajero que codifica proteínas que necesariamente deben ser terminadas en el retículo rugoso o terminadas de sintetizar, arregladas y transferidas desde el rugoso al liso y Golgi.
Bien, entonces, dependiendo de el destino de las proteínas en las células, todo está marcado por moléculas. Las proteínas que se sintetizan en ribosomas libres o en polirribosomas libres, más comunes los ribosomas individuales libres, pero también pueden ser polirribosomas, son proteínas, como dijimos al comienzo, que están destinadas al núcleo, a las mitocondrias, a los plástidos y a los peroxisomas. En tanto que las proteínas que se unen a la membrana de, perdón, los polirribosomas que se unen a la membrana del retículo, van a sintetizar proteínas destinadas a formar membrana plasmática, vesículas de secreción y, por supuesto, a los lisosomas, las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, que se van a unir finalmente a los endosomas para la digestión de algunas de las sustancias que ingresan a la célula. Esta proteína que vemos aquí, que va a ser sintetizada por la primera porción del RNA mensajero, de los que van a ser traducidos en proteínas dentro del retículo endoplásmico rugoso, tienen la característica de tener en la primera porción del RNA mensajero la codificación para un pequeño péptido que es el llamado péptido señal, pero que también va a servir en el retículo como señal de parada de finalización o de parada de la traducción, es decir, de la síntesis de proteínas. El otro dominio que tiene este RNA mensajero es el de reconocimiento de péptido señal, ¿sí? Es decir, el RNA mensajero que está destinado a ser traducido en retículo endoplásmico rugoso tiene dos dominios. Uno, donde se produce el reconocimiento del péptido señal, y otro que es un dominio de paro de la traducción. ¿Y qué es el péptido señal? El péptido señal es la primera porción peptídica que se sintetiza en el citoplasma todavía, y que ese péptido señal, ese que aquí vemos en rojo, ¿sí? Esa primera cadenita polipeptídica naciente de la traducción en el citoplasma, es justamente un péptido que todas las proteínas tienen. En el caso de las que van a ser sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, es un péptido que justamente tiene la característica de estar formado por aminoácidos que se van a unir a una proteína libre en citoplasma y que se llama partícula de reconocimiento de la señal. Cuando el péptido señal sintetizado se une a la partícula de reconocimiento de la señal, entonces indefectiblemente este complejo va a ir a el retículo endoplásmico rugoso. Si el péptido señal no fuera reconocido por esta partícula, es porque ese péptido señal está destinado a ser reconocido por otra organela, mitocondria, peroxisoma, núcleo, etc. Bien, ahora este ribosoma, entonces, este complejo que tiene el RNA mensajero, que tiene el péptido señal y la partícula de reconocimiento, se fija a una zona del retículo endoplásmico rugoso que es llamado un translocador proteico. Es un receptor de este sistema que tiene la capacidad de pegar de alguna manera al ribosoma. Ahora, la razón por la cual el ribosoma puede unirse al translocador proteico es porque al lado de cada translocador proteico hay a su vez un receptor de la partícula de reconocimiento de señal. Entonces, como decíamos antes, si el complejo no tiene el péptido señal rojo y no tiene la partícula de reconocimiento de señal, nunca va a poder
unirse a el retículo, a la membrana externa del retículo endoplásmico rugoso. Este receptor, entonces, esta proteína receptora, fija, vamos a volver atrás, fija el complejo y comienza la traducción. A medida que la traducción avanza en el polirribosoma, la proteína va siendo translocada a través del translocador proteico, que es una especie de poro, hacia el lumen o luz del retículo endoplásmico rugoso. Ahora el péptido señal queda, por ahora, queda ahí en el interior de este translocador proteico, hasta que la proteína termina de sintetizarse. Cuando la proteína termina de sintetizarse, se va a producir el clivaje o la ruptura de la señal, de ese péptido señal que era el responsable de guiar a todo el sistema hacia el retículo. A medida que la traducción haga avanzado y se ha producido la proteína, la partícula de reconocimiento de señal es desplazada cuando comienza a producirse la proteína y vuelve al citoplasma para unirse a otro complejo. Ahora sí, entonces, ¿qué ocurre cuando toda la proteína, aquí tenemos de nuevo todos los pasos, el péptido señal queda incluido en el translocador, toda la proteína que se va sintetizando ingresa al lumen, es totalmente translocada y finalmente hay una enzima que es la peptidasa de señal que corta el péptido señal. Al cortar el péptido señal, entonces la proteína que va a ser una proteína, una enzima, una hidrolasa, una proteína que llamamos libre, no va a ser una proteína de membrana, la que es liberada al lumen, al interior del lumen del retículo endoplásmico. Allí esta proteína va a formar, vamos a ver que hay otras enzimas y proteínas encargadas de colaborar en su plegamiento, que son las chaperonas. En este momento entonces tenemos esta proteína ya sintetizada y libre en el lumen del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, cuando las proteínas están destinadas a ser proteínas de membrana, son las que van a formar nueva membrana, entonces encontramos con que además del péptido señal vamos a tener otra zona en la proteína que es una zona hidrofóbica que no va a poder atravesar el lugar de unión en el translocador. Entonces, al igual que en el caso anterior, la proteína se va a sintetizar, va a ir siendo traslocada hacia el lumen del retículo, pero cuando la zona peptídica con la que se encuentra la partícula translocadora de la pared del retículo es hidrofóbica, esta zona ya no puede pasar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar inserta en la pared, de la membrana, del retículo endoplásmico rugoso, y el translocador se abre, pero la proteína queda inserta. Esta proteína inserta dentro de la membrana del retículo va a quedar allí, porque luego esta membrana va a brotar como una vesícula, llevando esta proteína transmembranaria hacia la membrana citoplasmática para ser utilizada como nueva membrana. Nosotros habíamos visto que las proteínas transmembranarias podían ser de paso simple, es decir, solo atravesar una vez la membrana plasmática,
pero también podían ser multipaso, atravesarlo varias veces. Aquí estamos viendo cómo se sintetiza y por qué queda una proteína transmembranaria incluida, inmersa en la membrana plasmática. La membrana del retículo es exactamente igual a la membrana plasmática. Ahora bien, en la figura A vemos que el grupo amino terminal de la proteína transmembranaria ha quedado como hacia el exterior, lo que sería del retículo, ¿verdad? Esto sería el citoplasma aquí afuera y aquí adentro tendríamos el lumen. Entonces, para que se pueda unir a carbohidratos, si fuera ese el caso, el carboxilo terminal debe estar justamente hacia el citoplasma. Por lo tanto, en algunos casos hay proteínas que pueden quedar de esta manera y en otros casos hay una secuencia, señal, que se inserta en dirección opuesta. Si observamos, la secuencia señal del primer caso tiene como un signo más y un signo menos que no significan cargas eléctricas, sino hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a dirigir básicamente el grupo amino y el grupo carboxilo. En el caso de la figura de abajo tenemos este signo más y menos como puesto en oposición a la figura de arriba. Entonces esa secuencia señal, por esa polaridad que tiene, se va a insertar de manera inversa a la de la primera figura y luego va a seguir la síntesis proteica normal hasta que se cinde el péptido señal original y nos queda la zona inmersa en la membrana y tenemos la proteína transmembranaria con el carboxilo terminal en el citosol y el amino terminal en el lumen del retículo. Aquí tenemos entonces la explicación de que más y menos indica el predominio de cargas hacia un lado y otro, pero predominio porque justamente es una zona que queda inmersa en membrana por no tener carga, ¿no? Si no, no podría quedar inmersa en la bicapa lipídica, entre los lípidos. ¿Qué pasa con las proteínas de doble paso? Lo explicamos ya. Hay un péptido de paro de transferencia y ese péptido para la transferencia porque justamente es hidrofóbico. Entonces tenemos una inserción por el péptido de inicio de transferencia, que era el que veíamos en la diapositiva anterior, y ahora tenemos otro péptido de paro de transferencia y aquí entonces finaliza la síntesis de la proteína y este péptido, esta zona peptídica hidrofóbica, queda inmersa también en la membrana originando una proteína de doble paso. En el caso de las proteínas que son multipaso, vamos a tener muchas secuencias de inicio y de paro. Entonces se vuelve a iniciar y se para, y se vuelve a iniciar y se para. La secuencia de inicio tiene que tener siempre la misma polaridad en las multipaso. Y vamos a tener entonces que se van insertando las secuencias de inicio y cuando se encuentra la traducción con una secuencia que queda inmersa por su hidrofobicidad en la membrana, comienza una nueva traducción por otra secuencia de inicio. Esto da origen a las proteínas de múltiple paso. Acá vemos entonces una síntesis de proteínas de un solo paso con las direcciones opuestas y vemos una proteína multipaso. Recordemos la importancia de las proteínas multipaso, ¿no? De todas las transmembranarias por la actividad que tienen. Son proteínas canales, proteínas transductoras de señales, la proteína G, que es multipaso, tiene 7 pasos, sería la que estamos viendo justamente
en el ejemplo de esta figura. Proteína G es de este tipo y después tenemos de doble paso también o triple paso. Estas proteínas que no quedan en el lumen, sino que quedan insertas en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, van a ser transportadas entonces como componentes de membrana. Están destinadas a formar nueva membrana. Antes de ser liberadas, van a formar parte de una vesícula y van a seguir la ruta secretora de retículo endoplásmico, Golgi y membrana plasmática. Si fuera necesario, formarían también la membrana de los lisosomas, ¿no? Las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso sufren una transformación en el retículo liso que tiene que ver con la glicosilación. ¿Y cuál es la importancia de la glicosilación? Si recordamos un poquito, cuando vimos membrana plasmática, las glucoproteínas eran unos de los principales receptores de la membrana plasmática. Al desarrollar el tema de señalización de membrana, también recordamos la importancia de los receptores, de manera que el retículo, en la zona del retículo donde se produce la glicosilación de proteínas, es la responsable de generar los receptores, fundamentalmente los receptores de lo que será la membrana plasmática. Y aquí tenemos entonces una molécula compleja que existe en la membrana del retículo y que es una molécula que está formada por dolicol, que es el dolicol es un lípido de la membrana que está unido a dos grupos fosfatos. Luego hay una N-acetilglucosamina unida a esta molécula, moléculas de manosa y glucosa. Pero muy importante entonces esta molécula completa, el dolicol fosfato, con la N-acetilglucosamina, manosa y glucosa. A partir de esta molécula entonces, ¿por qué es tan importante esta molécula? Porque los azúcares unidos a dolicol son los que van a ser transferidos por la enzima glicosil o también llamada oligosacaril transferasa desde este transportador lipídico del oligosacárido, que es el dolicol, desde el dolicol hacia la proteína en formación. Este oligosacárido se va a unir a un aminoácido específico y se van a eliminar 3 residuos de glucosa en 2 pasos diferentes y finalmente un residuo de manosa. De esta manera nos queda una proteína unida a un oligosacárido que, como vemos, tiene N-acetilglucosamina y manosa. Esto es sumamente importante porque va a ser también este oligosacárido el que va a permitir que otras porciones, otros compartimentos del sistema de endomembrana reconozcan a la proteína. Entonces, repasando, esta proteína está siendo sintetizada en el retículo endoplásmico, ya culminada su síntesis, la proteína es adicionada en uno de sus aminoácidos específicamente por una adicionada de un oligosacárido. Este oligosacárido es transferido desde la membrana por el dolicol hacia la proteína para terminar de formar esta glucoproteína. Este es el oligosacárido del retículo endoplásmico rugoso, el más común del retículo endoplásmico rugoso, el que acabamos de ver anteriormente. El residuo, el aminoácido específico al cual se une, es una asparragina.
Bien, ahora teniendo entonces en cuenta que todo lo que hemos visto, las proteínas multipaso, las de un solo paso y las de dos pasos, van a ir a formar la membrana plasmática, tenemos que recordar que la bicapa lipídica es asimétrica, es decir, no solo es asimétrica porque tenga distintos residuos glucosídicos, sino que es asimétrica porque tiene una función completamente diferente en su cara externa que en su cara interna. Pero si también recordamos, los fosfolípidos de membrana son distintos en una cara y otra de la membrana. Entonces nosotros teníamos que hay proteínas que van a tener, se van a sintetizar y se van a unir a un tipo de ácido fosfatídico. Recordemos que el ácido fosfatídico en la membrana era justamente el glicerol unido a dos ácidos grasos y a un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ese ácido graso, a su vez, ese, ese diglicérido, ese ácido fosfatídico, podía unirse a distintos aminoácidos como la etanolamina o la fosfatidilcolina o el fosfatidilinositol. Entonces, eh, vamos a ver que la abundancia de algunos de estos lípidos no era la misma para la cara externa que para la cara interna. Entonces, a través de una enzima flipasa se va a producir el acomodamiento de los fosfolípidos que nosotros vimos. Las membranas podían tener movimiento de flip-flop, los fosfolípidos podían moverse de una cara a la otra de la membrana. Esta proteína flipasa justamente va a permitir o catalizar el salto de una cara de la membrana hacia la otra. Y vamos a, primero vamos a ver, perdón, bien, vamos entonces a recordar cómo se producían el agregado del inositol y del fosfatidilinositol y de la fosfatidiletanolamina o de la fosfatidilcolina a a la membrana. Esto ocurre cuando se sintetizan los lípidos en el retículo endoplásmico liso y ya lo vamos a ver a continuación. Bien, ahora para finalizar, en el retículo endoplásmico rugoso, las proteínas que habían sido proteínas liberadas en el lumen, que no forman parte de la membrana, dijimos que iban a ser plegadas. Ese plegamiento no se produce de manera totalmente natural, sino que justamente en la luz del retículo existen dos tipos de proteínas llamadas chaperonas o serían proteínas acompañantes encargadas de lograr que la proteína recién sintetizada se pliegue correctamente. Aquí podemos ver una proteína, una chaperona llamada VIP, que es la primera que toma la proteína a medida que se sintetiza y se comienzan a unir partículas de VIP y luego se suma la HSP70, que es otra chaperona que va a contribuir con el plegado final de la membrana. Fundamentalmente estas proteínas lo que hacen es colaborar con la formación de los puentes disulfuro en el plegamiento de la proteína. Este plegamiento debe ser normal y las chaperonas contribuyen a que sea normal para que la proteína sea una proteína funcional, una proteína normal, una proteína que no tiene digamos ninguna anormalidad y que va a actuar de la forma esperada, es decir, es la proteína tal como debe ser sintetizada y finalizada para ser usada
como enzima, por ejemplo, si no, no va a tener actividad enzimática. Si es una hidrolasa, no va a poder actuar como hidrolasa si no está bien plegada. Bien, entonces las chaperonas se encargan de finalizar con ese plegamiento. Ahora sí vamos a ver cómo se hace el control de calidad. Bien, nosotros aquí tenemos la proteína, ¿no? Ya con el agregado de, este, del grupo glucosídico y por supuesto sin del péptido señal, según entonces el oligosacárido como ya explicamos, y la proteína se va liberando. Si no es una proteína que quede en la membrana, se va a liberar al lumen. A continuación, esa proteína va a sufrir una reacción con UDP, el nucleótido uracilo, UDP porque es difosfato, que hace que la calnexina se una a la glicoproteína. Bueno, ¿y qué es lo que tiene como finalidad esta última proteína que actúa sobre la proteína ya formada? Es contribuir también al plegamiento y si la proteína está plegada correctamente, luego de pasar por la unión con la calnexina, saldrá directamente del retículo endoplásmico en una vesícula transportadora específica para ella. Pero ¿qué pasa si no está bien plegada? Si la calnexina detecta, no puede terminar de plegarla, y esto no es algo que ocurra de manera, este, digamos, al azar, sino que la calnexina reconoce específicamente los grupos químicos de la proteína y de los hidratos de carbono del oligosacárido y termina de plegarlo correctamente. Si eso no ocurre, si la glicoproteína no se pliega correctamente, entonces los residuos, como bien lo explica aquí la llamadita, hidrofóbicos, son reconocidos por una glucosiltransferasa. Esta glucosiltransferasa lo que hace es que transfiere una glucosa a la glucoproteína y se produce como un ciclo. Si tiene la glucosa unida, hace que vuelva a la calnexina. Vamos a repasar entonces. Si está bien plegada, se exporta. Si está mal plegada, se le da otra oportunidad. Se vuelve a unir a una glucosa y va a ser tomada por la calnexina para ver si es plegada correctamente. Supongamos que esto no ocurre. Si no puede plegarse correctamente, entonces esta proteína va a ser una proteína disfuncional, una proteína mal formada, una proteína que puede causar daños severos en la célula y por lo tanto los residuos de manosa que son necesarios para otras proteínas se le retiran y la proteína es retranslocada. Esto va a ser a través de otro translocón. Nosotros vimos que ingresaba por un translocón. Bueno, también va a volver al citoplasma de la misma manera por uno de estos poros translocadores. Vuelve al citoplasma y acá la toma. Esta proteína mal formada no le sirve a la célula, pero la célula tampoco la va a desperdiciar. Es decir, los aminoácidos que forman esa proteína son muy útiles en la economía celular, de manera que la toma una ubiquitina, que es una proteína que señaliza de alguna forma, sirve como una señal para que esa proteína mal formada vaya a un orgánulo del citoplasma llamado proteasoma. Entonces, la proteína que no pudo ser plegada correctamente porque tenía algún aminoácido mal colocado, se realizó mal la traducción o se había realizado mal la transcripción
pero no es la proteína que puede ser plegada y utilizada por la célula, es devuelta por una retrotranslocación al citoplasma reconocida por la ubiquitina y la ubiquitina, señalizada por ubiquitina y llevada al proteasoma donde se va a degradar con gasto de ATP porque hay que romper uniones y van a quedar los aminoácidos liberados para una síntesis nueva, es decir, para volver a formar una proteína en el ciclo de la síntesis proteica citoplasmática. Ese control de calidad que lleva a cabo la célula también es un control de calidad que impide que si hay una mutación en algún gen y la proteína resultante no es normal, impide que esa proteína vaya al citoplasma o a la membrana y sea una proteína que cause serios trastornos celulares. Es decir, que este control de calidad es un punto importante para mantener la célula en funcionamiento y sana. En el retículo endoplásmico liso entonces se van a llevar a cabo otras funciones como son la síntesis de lípidos, los fosfolípidos que nombrábamos hace un momento y que lo vamos a ver ahora. También se sintetizan el colesterol, las hormonas esteroides y los ácidos biliares, es decir, todo lo que sea grasa, ya sean lípidos, ácidos grasos, triglicéridos, estamos hablando de fosfolípidos porque son sumamente importantes en la síntesis de membrana, pero también los esfingolípidos. Recordemos que los esfingolípidos eran muy importantes en las balsas lipídicas, las raft de membrana celular, y el colesterol también importante en la membrana celular, tanto para mantener su estructura como para formar parte de las balsas lipídicas. Y se sintetizan aquí también hormonas esteroides y ácidos biliares, que serían sustancias de secreción. Dentro de los fosfolípidos que se sintetizan tenemos la fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilinositol. Acá también va a ser importante lo que vimos antes de la actividad de las lipasas para acomodar esos fosfolípidos de acuerdo a la cara de la membrana en la que deben estar. Bueno, lo que ocurre en el retículo endoplásmico liso es de gran importancia para el metabolismo lipídico. El retículo endoplásmico liso hepático, por ejemplo, que es decimos que es un órgano de detoxificación y de purificación el hígado, es porque realmente recicla las grasas, recicla los lípidos, los utiliza, los reutiliza, los transforma para poder utilizarlos. También se regula el nivel de calcio, y muy importante, esta regulación del nivel de calcio es sumamente trascendente para la señalización de los canales iónicos regulados por calcio. Y la glucogenólisis, porque el hígado el retículo endoplásmico del hígado es el sitio de la célula, es el orgánulo de la célula donde se produce la hidrólisis del glucógeno, que es donde se almacena el glucógeno, se produce la hidrólisis para liberar glucosa en caso de que tengamos una hipoglucemia, pero también es donde junto con la célula muscular se puede resintetizar el glucógeno a partir de glucosa. Estos son los lípidos de los cuales hablábamos, el fosfatidilinositol. Aquí tenemos las cadenas de ácidos grasos. Este es el glicerol. Aquí está el glicerol, el oxidrilo del glicerol unido a la cadena de ácidos grasos 1. Este es el otro carbono del glicerol, el segundo carbono, unido a la cadena de ácidos grasos,
recordemos que la unión es a través de los grupos oxidrilos y los grupos carboxilos. Oxidrilos del glicerol, carboxilo del ácido graso. Y tenemos entonces que el último oxidrilo, en el último carbono del glicerol, se une, en lugar de unirse a un ácido graso, al ácido fosfórico. Y ese ácido fosfórico a su vez se une, en este caso, por ejemplo, al azúcar inositol, al alcohol inositol, procedente de la glucosa. En este caso, la fosfatidiletoanolamina, el ácido fosfórico se une a una etanol, dos carbonos tiene, amina. Entonces, ¿el ácido fosfatídico cuál es? Para recordar, recordemos, el ácido fosfatídico es el glicerol unido a dos cadenas de ácidos grasos y un ácido fosfórico, un grupo fosfato. Se repite el ácido fosfatídico, pero se van uniendo al grupo fosfato, al residuo fosfato, distintos aminoácidos. Y la fosfatidilserina es el ácido fosfatídico unido al aminoácido serina. Bueno, ¿y cómo se unen? Aquí tenemos entonces la proteína en el péptido el péptido señal, que estaba incluido en la membrana plasmática. Todavía en este paso tenemos la proteína recién sintetizada, completamente sintetizada, que ha pasado al lumen, y en este caso entonces la tenemos ya lista para que se le añada el fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol se une a través de un enlace peptídico a la proteína. Cuando el fosfatidilinositol, glucosilfosfatidilinositol, se une a la proteína, entonces se escinde el péptido señal, que va a ser eliminado, y nos queda la proteína unida covalentemente al lípido que va anclado en la membrana. Esta sería una lipoproteína, la lipoproteína de membrana. De la misma forma que vimos que se unía el fosfatidilinositol, se unen la glucosilfosfatidiletoanolamina. Aquí tenemos la proteína sintetizada, la fosfatidiletoanolamina, que se une al péptido, porque aquí está el ácido fosfatídico, el oligosacárido que activa esta unión, y aquí tenemos entonces ya la lipoproteína de membrana. Aquí estamos entonces en la luz del retículo endoplásmico liso. Esto es lo que vimos antes, lo repetimos porque se va a poner entonces en funcionamiento ya la flipasa para ordenar los lípidos de acuerdo a la cara de la membrana a la que correspondan. El fosfatidilinositol se va a ubicar por acción de la flipasa mirando hacia el exterior, y los otros lípidos, los fosfolípidos, se van a ubicar mirando hacia el interior. Recordemos que estamos hablando de fosfolípidos unidos a proteínas, o sea, estamos hablando de lipoproteínas. Bien, entonces repasando, en el retículo endoplásmico ocurre el plegamiento de las proteínas, el ensamblaje de las proteínas de varias unidades, de varias subunidades, como pueden ser las proteínas que son oligoméricas. Se forman los puentes disulfuros, es decir, los plegamientos. Las chaperonas influyen y acompañan en ese plegamiento. También se producen las primeras etapas de la glicosilación. Luego ya pasamos en el retículo liso al anclaje de los glucolípidos, a la formación de la mayor
parte del sistema endomembranoso de la célula. O sea, toda la membrana para el sistema de endomembrana, la membrana mitocondrial, la membrana del peroxisoma, la membrana citoplasmática, todas las membranas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso y liso. Y el principal fosfolípido sintetizado es la fosfatidilcolina. Y así finalizamos entonces con las funciones del retículo endoplásmico rugoso y liso.